En una noticia impactante que ha conmocionado a la industria del entretenimiento mexicana y a millones de televidentes en todo el mundo, la legendaria actriz Verónica Castro, ahora septuagenaria, fue hospitalizada de urgencia en estado crítico tras una caída en el baño que le provocó una fractura compleja del fémur izquierdo y un traumatismo cráneoencefálico grave. Se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera de emergencia y los médicos advirtieron que, de no recuperarse con éxito, corre el riesgo de quedar postrada en cama de forma permanente, sin poder moverse ni realizar ninguna actividad cotidiana. Esto no solo amenaza directamente su salud física, sino que también genera profunda preocupación por el futuro de un ícono del cine, que ha dedicado su vida a las artes y que ahora lucha por su supervivencia en la cama del hospital. Los diagnósticos iniciales confirmaron que la inesperada caída le causó una fractura de fémur de grado 3 con desplazamiento óseo severo, además de una herida abierta y una hemorragia significativa, así como un traumatismo craneoencefálico. La lesión cerebral se evaluó como moderada a grave, con signos de hematoma subdural y aumento de la presión intracraneal, lo que requiere intervención médica inmediata para evitar complicaciones peligrosas como un coma profundo o daño cerebral permanente. Según el equipo médico de emergencia, Verónica Castro fue encontrada inconsciente temporalmente, con ritmo cardíaco inestable y una fuerte caída de la presión arterial poco después de que su familia llamara a una ambulancia y la llevara al hospital en menos de 30 minutos después del accidente. Allí, los médicos realizaron rápidamente una serie de análisis de sangre, radiografías completas y una tomografía computarizada del cerebro para determinar con precisión la ubicación de la fractura y la extensión del daño nervioso, antes de decidir llevarla al quirófano de emergencia para un reemplazo de cadera con una articulación de titanio de alta calidad, especialmente diseñada para pacientes de edad avanzada, para restaurar la estructura ósea y minimizar el riesgo de necrosis del tejido circundante. También se le practicó un drenaje de líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión intracraneal y se monitorizaron de cerca los indicadores neurológicos mediante equipos de monitorización. Durante las primeras 6 horas de la cirugía y tras la finalización exitosa inicial de la operación, los médicos declararon que el estado de Verónica Castro era ahora estable y aceptable. Sin embargo, hicieron hincapié en que el periodo postoperatorio sería el mayor desafío, ya que a los 70 años la capacidad de regenerar huesos y articulaciones y restaurar la función neurológica se reduce significativamente, lo que conlleva un alto riesgo de infección de la herida quirúrgica, trombosis venosa profunda y atrofia muscular si no se aplica una fisioterapia intensiva desde el principio. Además, una lesión cerebral traumática puede causar complicaciones tardías como deterioro cognitivo, pérdida de visión, pérdida del equilibrio o incluso hemiplegia si las células cerebrales dañadas no se restauran a tiempo. Los especialistas en ortopedia y neurología han desarrollado un plan de rehabilitación detallado que incluye anticoagulantes en dosis altas combinados con antibióticos de amplio espectro y ejercicios pasivos con equipos modernos para estimular el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores.
Sin embargo, también advirtieron abiertamente que si su cuerpo no responde bien a estas medidas, podría quedar postrada en cama. La posibilidad de una discapacidad permanente es totalmente real, ya que las fracturas de fémur en personas mayores suelen curarse lentamente y las prótesis de cadera pueden aflojarse sin ejercicio regular, lo que provoca la incapacidad de ponerse de pie o caminar de forma independiente. Actualmente, Verónica Castro permanece en la unidad de cuidados intensivos con asistencia respiratoria y fluidoterapia intravenosa continua, mientras que a su familia se le permiten visitas breves para brindarle apoyo, pero el hospital ha solicitado que los detalles se mantengan confidenciales para evitar posibles complicaciones. Esto afectó el proceso de tratamiento, y la noticia de su accidente se extendió como la pólvora, causando tristeza pública ante la fragilidad de la salud humana, incluso para estrellas que alguna vez brillaron en la pantalla. Los médicos continuaron informando que estaban utilizando las tecnologías más avanzadas, desde asistencia quirúrgica robótica hasta terapia con células madre, para optimizar sus posibilidades. Pero todo dependía de la respuesta individual del cuerpo de Verónica Castro en los días siguientes. Si no había una mejoría significativa, el riesgo de quedar postrada en cama de forma permanente se convertiría en una realidad, lo que obligó a todos a prepararse para el peor escenario. Mientras tanto, los expertos médicos enfatizaron que la lesión cerebral traumática combinada con la fractura de fémur creó una peligrosa reacción en cadena, ya que el traumatismo craneoencefálico puede retrasar la curación ósea debido a desequilibrios hormonales y una disminución de la inmunidad, lo que puede provocar infecciones más graves. Tuvieron que ajustar cuidadosamente la dosis de analgésicos opioides para evitar afectar su sistema respiratorio, ya debilitado después de la cirugía. El tratamiento de urgencia que recibió Verónica Castro no fue solo un esfuerzo por salvarle la vida, sino también una carrera contrarreloj para prevenir el riesgo de discapacidad permanente del que los médicos habían advertido desde el principio, con la esperanza de que superara todos estos desafíos y recuperara la mejor salud posible. Aunque el camino por delante estuviera plagado de dificultades y requiriera una perseverancia absoluta tanto de la paciente como del equipo médico que monitoreaba de cerca su ritmo cardíaco, su respiración y el más mínimo movimiento en la habitación estéril del hospital. Tras el éxito inicial de la cirugía de reemplazo de cadera de emergencia para la legendaria actriz septuagenaria Verónica Castro, los médicos del hospital pasaron a una fase de diagnóstico más exhaustiva y monitorizaron de cerca su traumatismo craneoencefálico combinado y la fractura de fémur para evaluar con precisión el riesgo de postración permanente en cama si la recuperación era desfavorable. Realizaron una serie de pruebas adicionales, incluyendo una resonancia magnética cerebral para detectar cualquier daño en el hipocampo y la corteza prefrontal, responsables de la memoria y el movimiento, y un electroencefalograma, EEG, continuo para monitorizar las ondas cerebrales en busca de signos tempranos de convulsiones o alteración de la conciencia causada por la caída en el baño. El análisis del líquido cefalorraquídeo del tubo de drenaje para comprobar los niveles de proteínas y células inflamatorias indicó una lesión de moderada a grave
que requirió terapia con corticosteroides en dosis altas durante las primeras 72 horas para reducir la inflamación cerebral y prevenir un aumento repentino de la presión intracraneal que pudiera provocar un coma permanente. En cuanto a la fractura compleja, los especialistas en ortopedia confirmaron mediante radiografías postoperatorias que la prótesis de cadera se había instalado correctamente con tornillos de titanio fijados de forma segura. Sin embargo, advirtieron que a los 70 años, la probabilidad de que el hueso se adhiera naturalmente a la prótesis articular es de solo alrededor del 60% sin terapia de bioestimulación. Por lo tanto, comenzaron a inyectar plasma rico en plaquetas directamente en el sitio quirúrgico para promover una cicatrización más rápida, mientras monitoreaban simultáneamente sus niveles de calcio y vitamina D en sangre. Las deficiencias de estas sustancias en los ancianos pueden ralentizar la regeneración ósea, lo que conlleva el riesgo de inestabilidad articular y, en última instancia, la incapacidad para soportar peso y ponerse de pie, lo que resulta en postración permanente en cama, como predijeron los médicos. Durante este período, el equipo médico observó que Verónica Castro recuperó la conciencia después de la anestesia con una percepción básica, pero continuó experimentando un dolor intenso en la cadera y la cabeza, lo que requirió el uso de una bomba automática de morfina para controlar el dolor sin afectar la respiración. Enfatizaron que incluso el más mínimo movimiento de las extremidades inferiores era posible. Ambas afecciones requerían soporte con férulas para prevenir el desplazamiento de la articulación recién reemplazada, mientras que el traumatismo craneoencefálico exigía que permaneciera completamente en decúbito supino, con la cabeza elevada a 30 grados para reducir la presión intracraneal y evitar complicaciones como alteraciones visuales o pérdida de equilibrio a largo plazo si no se manejaba adecuadamente. Los médicos elaboraron un plan detallado para los siguientes 14 días con un programa de fisioterapia pasiva 2 veces al día utilizando un vibrador y estimulación eléctrica para mantener el flujo sanguíneo a la pierna izquierda, combinado con antibióticos intravenosos para prevenir la infección del sitio quirúrgico, que es un riesgo alto en pacientes después de un reemplazo de cadera, especialmente cuando se combina con un traumatismo craneoencefálico que debilita el sistema inmunológico. Si Verónica Castro no mostraba mejoría en la fuerza muscular o la cognición durante este período, los especialistas tendrían que considerar la posibilidad de insertar una sonda nasogástrica para la nutrición debido a la dificultad para tragar causada por el daño nervioso. Por lo tanto, el riesgo de postración permanente se extendía más allá de los problemas de movilidad a otras funciones fisiológicas, lo que requería que el equipo de tratamiento utilizara todos los métodos avanzados posibles. Se utilizó terapia de oxígeno hiperbárico durante 2 horas diarias para aumentar la oxigenación cerebral, junto con monitorización hemodinámica mediante catéter arterial para asegurar una presión arterial estable y prevenir un accidente cerebrovascular secundario a una lesión cerebral traumática. Se advirtió a la familia que la tasa de éxito de recuperación completa en casos similares es de tan solo un 40% en una persona de 70 años con lesiones duales de este tipo, lo que requiere reposo absoluto en cama durante las primeras 4 semanas,
además de ejercicios de respiración profunda para prevenir la neumonía postrada en cama. Durante mucho tiempo, el estado de Verónica Castro se ha considerado estable pero aún crítico, con una puntuación de 12 puntos en la escala de coma de Glasgow, lo que indica que necesita monitorización neurológica continua las 24 horas en 4 horas. Los médicos ajustan constantemente su medicación anticonvulsiva para evitar complicaciones tardías derivadas del traumatismo craneoencefálico. En cuanto al fémur, se utiliza un fijador externo temporal para dar soporte a la nueva articulación de la cadera, reduciendo la carga sobre su pierna izquierda mientras se espera la consolidación ósea completa. Sin embargo, si este proceso se prolonga más de 6 semanas, el riesgo de atrofia muscular y rigidez articular aumentará drásticamente, pudiendo llegar a impedirle volver a caminar, como se advirtió inicialmente. Por lo tanto, todo el plan de tratamiento se centra en minimizar el riesgo de postración permanente mediante la combinación de nutrición intravenosa rica en proteínas con terapia génica para estimular la regeneración del tejido óseo y cerebral, un método que el hospital ha aplicado con éxito en varios casos similares. Sin embargo, los médicos insisten en que todo depende de la capacidad de recuperación de Verónica Castro, y si su cuerpo no responde, en el peor de los casos tendrá que pasar el resto de su vida en una cama de hospital con soporte vital completo gracias a máquinas y cuidadores, lo que hace que esta noticia sea aún más trágica para sus admiradores. El equipo médico continúa informando que monitorean minuciosamente cada milímetro de la incisión quirúrgica y cada indicador de la función cerebral para realizar los ajustes necesarios y brindarle a la legendaria actriz la mejor esperanza posible en esta dura batalla contra el riesgo de una discapacidad permanente. Durante la minuciosa y prolongada cirugía de reemplazo de cadera de emergencia de 7 horas de duración a la legendaria actriz septuagenaria Verónica Castro, los médicos enfrentaron numerosos desafíos médicos debido a una fractura femoral compleja combinada con un traumatismo cráneoencefálico. Esto complicó enormemente la operación y requirió una estrecha coordinación entre los equipos de neuroortopedia y anestesiología para evitar complicaciones durante el reemplazo de la prótesis de cadera y estabilizar la presión intracraneal. Comenzaron realizando una incisión de 15 centímetros en la cadera izquierda para acceder al fémur fracturado. Luego utilizaron instrumental especializado para extraer los fragmentos óseos y limpiar la herida antes de instalar una articulación de cadera de titanio con una cabeza femoral artificial fijada con biocemento para asegurar una alta adhesión en la paciente anciana. Durante todo este proceso, los neurólogos tuvieron que monitorear continuamente mediante EEG para detectar cualquier signo de convulsiones derivadas del traumatismo craneoencefálico que podrían desencadenarse por el estrés quirúrgico y administraron anticoagulantes adicionales. Se utilizó heparina en dosis bajas para prevenir la formación de coágulos sanguíneos mientras permanecía inmóvil bajo anestesia general. Para disminuir la presión intracraneal, se insertó un drenaje ventricular externo a través de una pequeña incisión en el cráneo, y se drenó el exceso de líquido a un ritmo controlado con precisión para prevenir la formación de hematomas.
Una vez recolocada la articulación de la cadera, se cerró la incisión con suturas absorbibles y un apósito antibacteriano de alta calidad. Posteriormente, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde un ventilador le proporcionó soporte respiratorio durante las 2 primeras horas para compensar la falta de oxígeno causada por el traumatismo craneoencefálico. Se hizo hincapié en que esta cirugía no solo tenía como objetivo reparar el fémur, sino también prevenir una reacción en cadena que podría provocar una inmovilidad permanente si no se trataba a tiempo. Si el hueso fracturado permanecía inestable, el tejido blando circundante se necrosaría rápidamente, lo que, sumado al daño cerebral, reduciría las señales nerviosas a las extremidades inferiores, impidiéndole controlar sus movimientos. Durante las 4 horas posteriores a la cirugía, se monitorizaron las constantes vitales de Verónica Castro minuto a minuto, manteniendo su presión arterial en 100. A 280 milímetros de mercurio, se mantuvo una frecuencia cardíaca estable de 80 latidos por minuto, y la temperatura corporal se controló estrictamente a 365 grados para evitar fiebre alta por encefalitis.